¿Quién era el hombre que vino buscando a Jung-Hoo? Los cuatro compartieron mesa. Seung-Woo y Min Cheol estaban ahí, sentados uno frente al otro. Un rato después se les unió Jung-Soo y luego Min-Jun. Se sentó con una taza de café, mientras Seung-Woo editaba. Jung-Soo tejía y le hacía comentarios a Min-Jun sobre el café. Min-Jun escuchaba con atención. Min Cheol, como de costumbre, miraba las manos de Jung-Soo y ocasionalmente hacía preguntas a cada uno. De vez en cuando las conversaciones se entrecruzaban sobre la mesa. Jung-Hoo sentía curiosidad por saber qué había recibido Seung-Woo a cambio de editar los escritos de Jung-Hoo Eoni. Min Cheol le preguntó sin rodeos a Min-Jun si en realidad ya le parecía bien estar sentado con ellos cuando Jung-Hoo parecía estar tan ocupada. Seung-Woo le pidió a Min Cheol que lo dejara echar un vistazo a su ensayo. Min-Jun quería saber cuál era la nota más evidente de Jung-Soo, podía distinguir en el café y si le gustaba o no. Entretanto, sentado detrás del mostrador, Sang-Soo leía tranquilamente sus libros. Más recientemente, mientras atendía a sus clientes en las estanterías, Jung-Hoo revisaba los registros de ventas y decidía dónde colocar los libros que había pedido ese día. Entonces sucedió. Cuando Min-Jun puso las manos sobre la mesa, listo para levantarse después de haber recibido comentarios satisfactorios sobre su café, vio la puerta abrirse al tiempo que entraba un hombre. Parecía estar buscando algo en la librería hasta que su mirada cayó sobre Jung-Hoo. Una mirada de reconocimiento iluminó sus ojos, pero permaneció de pie en la entrada, mirándola. A juzgar por las emociones que cruzaban sus cejas y la suave configuración de sus labios, parecía conocerla bien. ¿Era amigo de la jefa? Min-Jun volteó hacia Jung-Hoo, que estaba ocupado ordenando libros en los estantes. Fue solo entonces que pareció notar por fin la mirada persistente. Lentamente dejó los libros que sostenía en las manos. Ante la expresión de su rostro, Min-Jun se echó hacia atrás en su silla. Sus rostros se habían endurecido cuando se cruzaron sus miradas. Cuando Min-Jun volvió a sentarse, Jung-Soo y Min Cheol volvieron para mirarlo. Al ver sus ojos fijos en otra parte, dieron vuelta para seguir su mirada. Seung-Woo, con el bolígrafo todavía en la mano, también estaba mirando a Jung-Hoo y al extraño. Ella le decía algo al hombre, pero parecía como si no pudiera decidir si sonreír o llorar. Jung-Hoo se dio la vuelta con lentitud y se dirigió a ellos. Su expresión se desmoronó de inmediato y la fatiga que había estado conteniendo se desbordó, quitándole el color a su rostro. Había una sonrisa plasmada en su rostro. Sin embargo, cuando habló con Min-Jun, las comisuras de sus labios temblaban. Aún así, su voz permaneció tranquila. Min-Jun, voy a salir por un rato. De acuerdo. Estaba a punto de alejarse cuando Seung-Woo se levantó y la llamó. Jung-Hoo. Ella se dio la vuelta. ¿Estás bien? Al ver la preocupación en su rostro, supo que no había logrado controlar sus emociones. Ella se obligó a sonreír débilmente. Sí, estoy bien. Después de que Jung-Hoo y el hombre salieran de la librería, los otros cuatro regresaron en silencio a lo que habían estado haciendo. ¿Quién era el hombre que había ido a buscar a Jung-Hoo? ¿Y por qué se puso tan pálida? Como ninguno de ellos tenía la más mínima idea, se abstuvieron de especular. Min-Jun volvió al mostrador de la cafetería. Seung-Woo, que parecía sombrío, continuó trabajando en las ediciones. Mientras tanto, Jung-Soo ataba una correa a la bolsa ecológica que había tejido, y Min Cheol, con la barbilla apoyada en la palma derecha, continuaba mirando las manos de Jung-Soo, como si nunca se cansara de ver su trabajo. Cada vez que la puerta principal se abría, todos levantaban la vista al mismo tiempo para comprobar si Jung-Hoo había regresado. Ya llevaba 2 horas fuera. Incapaz de soportarlo más, Jung-Soo se acercó a Min-Jun y le dio un codazo para que la llamara, pero él negó con la cabeza y sugirió que esperaran un poco más. En ese momento, 20 minutos antes de cerrar, Jung-Hoo entró portando la misma expresión que había tenido al irse. Cualquiera podría darse cuenta de que tenía los ojos ligeramente hinchados. Forzó una sonrisa. ¿Estaban esperándome? Muchas gracias, Min-Jun. ¿Todo está bien con la librería? Jung-Soo,
¿Ya terminaste tu bolsa ecológica? Y Min Sheol, ¿por qué sigues aquí? Vamos, ve a casa a dormir. Seung-gu, lo siento, no creo poder salir hoy. Te compraré la cena la próxima vez, lo prometo. Lo siento mucho. Gracias a todos. Bueno, voy a limpiar el lugar para irme a casa. Los cuatro murmuraron una respuesta con aspecto preocupado. A su manera, ya fuera reorganizando los libros en los estantes, cerraron las ventanas o alinearon las mesas y sillas. Intentaron ayudar discretamente. Jong-Hu, que había dicho que quería ordenar deprisa la librería, estaba aturdida, sentada en su escritorio reorganizando los artículos distraída. Cerró la computadora, volvió a colocar el material de oficina en el lugar que le correspondía y hojeó sin rumbo fijo su libreta. Al recordar lo que había sucedido antes, ahogó un sollozo y, por un momento, cerró los ojos. Su rostro se puso rígido y rápidamente trató de mostrar una expresión neutral. Mientras luchaba por mantenerse firme, Min-jun se acercó a ella y se sentó a su lado. No pasó mucho mientras estabas fuera, le dijo. Vino un cliente poco razonable, pero Sang-Soo lo manejó muy bien. Ella asintió. Bien, es bueno saber que todo está bien. Y con su tono bromista de siempre dijo, había estado anclándome en la librería porque pensé que este lugar colapsaría sin mí. Creo que ahora soy libre de irme de pinta de vez en cuando. Min-jun negó con la cabeza. Te necesitamos aquí. Sería bueno salir, pero ni lo pienses. Jung-Hoo se rió suavemente. Jung-Soo, Min-cheol y Sang-Soo se habían retirado en silencio. Jung-Hoo estaba sentada y aturdida. Solo Seung-Woo permaneció en la mesa, revisando el texto una y otra vez mientras la miraba de vez en cuando. Una vez que Min-jun terminó de ordenar, volvió a sentarse a su lado como si hubiera estado esperando. Empezó a hablar. Estaba pensando en el día de la inauguración de la librería. Siempre he vivido de forma bastante caótica, pero ese día fue un completo torbellino. Solo una cuarta parte de los estantes estaba llena. Había estado tan concentrada en hacer los preparativos que ni siquiera se me había ocurrido un nombre. La llamé Librería Gyeonam-dong, un poco precipitadamente. Al principio me arrepentí. Sonaba muy común, pero ahora me encanta. Pareciera que la librería llevará mucho tiempo en el vecindario. Hizo una pausa. En ese entonces, todo lo que quería era tomar un respiro y volver a la lectura. 1 o 2 años, quería descansar y hacer algo que disfrutara. Pensé que estaría bien, incluso si no tenía ganancias. En cierto modo lo supuse. Viendo cuánto me estás pagando, dijo Min-jun, mientras intentaba imaginar la librería con solo una cuarta parte de su colección actual. Pero mírate ahora, estás siempre ocupada. No creo que estés descansando. No, no recuerdo exactamente cuándo cambiaron mis objetivos, pero fue después de tu llegada. Un día me dije que quería esta librería que siguiera funcionando durante mucho tiempo, pero seguía preocupándome pensando qué hacer para sostener el negocio, y mi ansiedad creció. Fue entonces cuando dejé de dormir. ¿Descubriste cómo mantener este lugar en funcionamiento? No, todavía no, y tengo un poco de miedo. Entre más ocupada estoy, más pienso en el pasado. En aquel entonces, cuando todo era caótico y agitado, odiaba mi vida. La odiaba tanto que la abandoné. Abandoné todo y escapé. Dejé todo y a todos atrás. Ya no soportaba vivir así. Entonces escuché a mi corazón y tiré todo por la borda. Min-jun notó que su voz se iba apagando. Ladeó la cabeza y la observó en silencio. Seung-Woo se echó la mochila al hombro derecho y caminó hacia ellos. Luego le entregó en silencio un trozo de papel a Jong-Hoo. Como sabía que ella diría que estaba bien, no le preguntó cómo estaba. Jong-Hoo tomó el papel y se puso de pie. Gracias, pero hoy... Su tono era de disculpa. Lo dijiste hace un momento, no te preocupes. Echó un vistazo al periódico que estaba lleno de sus ediciones y notas. Gracias, de verdad. Aquello que la conflictuaba se acrecentó en su rostro. Tenía los ojos tristes y enrojecidos. Seung-Woo pensaba que esa mirada le era familiar. Era la misma melancolía que había vislumbrado en sus escritos antes de conocerla en persona. En ese momento, él no había podido empatar su personalidad alegre con la impresión que obtuvo de lo que escribía.
Ahora lo sabía. El incidente de hoy probablemente provenía de la raíz de su tristeza. ¿Quién era el hombre? Quería saber más. Quería saber qué había sucedido y qué significaba todo esto para ella. Pero reprimió su curiosidad y se limitó a mirarla en silencio. Inclinó ligeramente la cabeza y estaba a punto de despedirse cuando Jeonju lo llamó. Seung-gu. Tenía una nota de determinación en la voz. Él se dio la vuelta. El hombre que vino. ¿No te causa curiosidad saber quién es? La expresión débil de su rostro no concordaba con su voz. Sí, respondió Seung-gu, tratando de mantener su voz neutral. Es un amigo de mi exmarido. Intentó no dejar que la sorpresa en sus ojos se reflejara mientras la miraba fijo. Vino a transmitirme los saludos de mi exmarido y a ver cómo estoy. Ah, ya veo. Seung-gu bajó la mirada mientras intentaba procesar sus palabras. Jeonju lo siguió con la mirada mientras él se despedía una vez más. En el momento en que abrió la puerta y salió, ella se desplomó en la silla, como si se hubiera quedado sin una última gota de energía. Junto a ella, Min-yu se sentaba en silencio.